Espero que eventualmente sugestões da parte de vocês depois da leitura do texto. São 18 páginas, mas espero que vocês não se assustem, porque são 18 páginas em tamanho 16. Portanto, para que eu possa lê-la melhor. Espero também que me perdoem a utilização de palavras que não estejam exatamente apropriadas ao que eu quero dizer, mas isso não é falha minha, é falha do meu tradutor. Está bem? Vou tentar falar em espanhol e espero que me perdoem também esta ousadia. Se me permitem, empiezo esta charla contando la historia de una adolescente. Ida era su nombre, hija de un maestro albañil pomerano de confesión luterana. Su padre podría ser incluido en la pequeña burguesía de marido y mujer, dueños de tiendas, artesanos y campesinos que formaban parte de los primeros colonos en Doña Francisca. Este establecimiento inmigrante, donde Ida nació al 31 de julio de 1863, se ubicaba al norte de la provincia de Santa Catarina y estaba cercano a algunos días a pie de Curitiba, la capital provincial de Paraná. Lo sorprendente en esta historia es que Ida dio la luz a un hijo en Curitiba 14 años después y todavía soltera. Fue a 17 de agosto de 1877. Hecho los cálculos, el niño fue concebido cuando él había recién completado 13 años de edad, al inicio del verano del año anterior. De acuerdo con los registros parroquiales, el padre del bebé, el talabartero Wilhelm, nacido en Novo Hamburgo, Río Grande do Sul, debería estar en la ocasión con 17 años. Por tanto, se trataba de un evento extraordinario, una vez que el niño nació cuando la madre era apenas una adolescente. En realidad, a fines del siglo XVIII, en la Europa occidental, principalmente en los países más fríos, la edad de la primera menstruación se situaba entre los 17 y los 18 años. Debido a una mejor alimentación y a razones asociadas a la urbanización, esta marca comenzó gradualmente a disminuir hasta llegar en la actualidad a la edad de entre 11 y 14 años. Para fijar ideas, digamos que en el contexto definido por los casamientos entre luteranos alemanes en Curitiba en la segunda mitad del siglo XIX, la marca ocurriría alrededor de los 15 años de las jóvenes. De este modo, la madurez ginecológica de la mujer se daría alrededor de los 17 años, lo que explicaría la llamada subfertilidad adolescente. Entonces, Ida dejó de ser niña antes de los 13 años y probablemente aún no había pasado por la confirmación, un rito de pasaje que demarca la transición de la niñez a la juventud entre los luteranos. Es muy probable
probable que la primera menstruación de la madre en Pomerania todavía se haya dado relativamente más tarde. Y por eso me pregunto, ¿hasta qué punto los padres de Ida estarían preparados para la situación de la niña que entraba precozmente en la adolescencia, teniendo en cuenta los cuidados exigidos para una joven en tal situación? Así tendríamos que remeter la cuestión al que puede haber sido, a nuestros ojos, un cierto descuido de los padres y de la comunidad, con los paseos y divertimientos de la hija adolescente, o tal vez mejor, a una actitud moral ancorada en los hábitos ancestrales de los denominados amores campesinos, practicados durante los noviazgos, esa palabra difícil, noviazgos, o frecuentaciones entre los jóvenes. Para la Europa, la historiografía suele asociar los comportamientos sexuales de los jóvenes al ancho periodo entre el inicio de la pubertad y el matrimonio, generalmente tardío. Por ejemplo, en Prusia, del último cuarto del siglo XIX, se han calculado medias de 29,5 años para el hombre casarse y 26,5 años para las mujeres. Me parece, entre tanto, que uno de los resultados de la inmigración fue un cambio en la calidad del mercado matrimonial, con una relativa anticipación del matrimonio, sobre todo por las muchachas. Las hijas de los inmigrantes durante el siglo de 1863, durante el periodo de 1866 a 1894 en Curitiba, se casaron con 21,3 años, es decir, prácticamente 5 años más jóvenes que en Alemania en la misma época. Cuanto a los chicos, con 27 años en media, 2,5 años más jóvenes, o sea, la diferencia no era tan significativa. De todos modos, sobre esas cuestiones es de preguntarse, como Philippe Ariès, ¿qué hacían los chicos y chicas durante el largo periodo de su adolescencia entre la pubertad, en realidad menos precoz que hoy, y el casamiento tardío? Tanto allá como acá, aparentemente no hacían nada que dejase vestigios, o tal vez una concepción seguida del matrimonio. De todos modos, me parece que cualquier sociedad precisa dar cuenta, controlar o sublimar el impulso sexual de sus jóvenes solteros, si considerarmos la sexualidad, como observa Jean-Louis Flandrin, una constante universal. Se relata que las concepciones prenupciales estaban relacionadas a una cohabitación anterior al matrimonio, practicada en diversas regiones de la Alemania y de Europa. Por lo que apunté, Suiza, Austria, Holanda, Inglaterra. Existen referencias también a la Escandinavia de modo general, a Finlandia y a algunas variantes en Francia. Es importante apuntar que, al menos desde la era moderna, muchos de esas costumbres populares eran
reprobadas por las autoridades. A comenzar por Martín Lutero, que dejó sus recomendaciones a los pastores en sus obras. Se intentaba en especial, con mucha dificultad, controlar a los jóvenes. Sin embargo, me gusta esa palabra, sin embargo, el hecho de que observadores mencionaron costumbres semejantes en muchas colonias alemanas e en Brasil, aún en el siglo pasado, demostraría la perenidad de ciertos hábitos. Muchas novias pertenecientes a la misma cohorte de Ida se casaron embarazadas, lo que configura una concepción antes de las bodas. Técnicamente, la preñez de la adolescente también era prenupcial, si considerarmos que el hijo nació mucho antes del matrimonio, ocurrido 2 años después, en 1879. A pesar de su precocidad, Ida se incluye entre las 19 jóvenes de varias edades que antes de 1895 dieron la luz a un niño antes de casarse, 8 en cada 100 novias. Configurando lo que se considera estricto sensu como una concepción prenupcial, computé 44 jóvenes que se casaron embarazadas, o sea, 28 en cada 100. Sumando unas y otras, eso daría alrededor de 37%. Pero atención, no estamos hablando de nacimientos ilegítimos, una vez que todos los hijos, de una forma o de otra, fueron legitimados por el casamiento. En Curitiba, entre los luteranos, las tasas de ilegitimidad, stricto sensu, no pasaron de 1% en todo el periodo analizado. Posicionando estos 44 eventos en un gráfico, mostrando la distribución de los intervalos entre los casamientos y los nacimientos del primer hijo, verifiqué que 18 de las chicas concebieron sus hijos 1 a 2 meses antes del matrimonio, 14 jóvenes de 3 a 5 meses antes y finalmente 12 concebieron al cohabitar con sus novios durante el mínimo 6 o 7 meses. Ora, Jean Bourgeois Pichat, hace muchos años, calculó que la posibilidad de la concepción en una sola relación sexual entre una pareja joven saludable sería de 4% solamente. Y esto debería ser el resultado de varias semanas, tal vez meses, de relaciones sexuales sin protección. Abstrayendo estas 44 posibilidades, sumadas a aquellas 19 que tuvieron hijos antes del matrimonio, restan 112 novias que, por mis registros, no se casaron embarazadas. Pero la pregunta consecuente que se hace es si estas 112 jóvenes hicieron o no sexo con sus novios antes de las nupcias. Puede
que el noviazgo haya sido un noviazgo casto. Pero también es posible pensar que las jóvenes hayan dormido con sus chicos y no concibieron, tomando cuidado para no ocurrir una concepción indeseada. Si así lo es, parte de la fertilización ocurrida antes del matrimonio resultaría de fallas en la contracepción. No sé, quizás. Pienso que, por las razones que apunto, eso no ocurrió con Ida. Embarazos antes de las nupcias podrían estar igualmente asociados a la cohabitación de los novios, conforme instituciones muy antiguas como las noches de pruebas o noches probatorias, las Probenächte, ya mencionada en las capitulares de Carlos Magno. Conocidas en diversas regiones, bajo diferentes denominaciones y prácticas, estas tradiciones que tenían como objetivo establecer contactos con el sexo opuesto, visando la elección matrimonial, constituían el punto nodal de la cultura de los grupos jóvenes. Al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, desde el punto de vista de la lógica campesina, sería anacrónico imaginar que las razones para el casamiento se radicaron en la invención burguesa del amor romántico. Generalmente, con la connivencia de las familias, las visitas nocturnas relacionadas a la costumbre tenían como función no solo el conocimiento del mercado matrimonial, sino verificar la mutua aptitud de los jóvenes para el matrimonio, enfatizándose la fertilidad de la joven. Al que concierne la convivencia entre los jóvenes antes de las nupcias, las hipótesis explicativas se sitúan entre las dos vertientes. De un lado, Pierre Chonu sugirió que el largo periodo entre la pubertad y el matrimonio se caracterizaba por una sublimación de los instintos sexuales y control de la libido, en la que las relaciones sexuales prenupciales serían reprobadas. Todo esto se traducía en una grande ascese colectiva, lo que explicaría en parte la creatividad artística e intelectual de la modernidad occidental. Yendo más fundo, en una tesis más osada, publicada en los Anales, André Bourdieu aventó que esta austeridad sexual sería análoga a una caja de ahorros, explicando el poder económico de la sociedad capitalista, lo que naturalmente nos recuerda la tesis de Max Weber. Sin embargo, de otro lado, rebate Jean-Louis Flandrin, afirmando no poder imaginar cómo tantos jóvenes campesinos de otrora consiguieron ahogarse sexualmente durante 10 o 15 años y después consiguieron atender a las exigencias del matrimonio. De todos modos, para allá de las relaciones sexuales antes de las nupcias y de la brevedad de muchas aventuras, es preciso también pensar en otras formas no mensurables que podrían igualmente entretener muchachos y muchachas en las sociedades tradicionales. Estoy pensando, por ejemplo, en la homosexualidad, en la masturbación, en el adulterio, en la prostitución, etc. Respecto a Curitiba, cabe preguntarse
si las diferencias entre la pubertad y la edad del matrimonio eran significativas, explicando un esfuerzo en el sentido de sublimar el sexo y guardar la castidad, o si los jóvenes, diferentemente de otras culturas, no valorizaban tanto la virginidad a punto de contenerse antes del noviazgo o de las nupcias. De un modo o de otro, creo que es necesario pensar en el peso de las estructuras anteriores a la emigración y sus permanencias en el establecimiento colonial. Con efecto, todo indica que una vez más, como escribió Marshall Sahlins, la transformación de una cultura también es un modo de su reproducción. En esta lectura entiendo que las migraciones constituirían hechos extraordinarios conteniendo el potencial de alterar sustancialmente los significados tradicionales, de rehacer relaciones y de crear el nuevo, integrando un efecto revolucionario, excepcional para las sociedades germánicas concernientes. Entre tanto, el nuevo era el viejo, reconstruido. Un hecho extraordinario, la migración, parece haber traído como consecuencia la reposición de estructuras pasadas en la articulación del presente, construido por los inmigrantes y sus hijos en el enclave, por tanto, resignificadas y actualizadas en la práctica de un nuevo convivio en la sociedad anfitriona. Es posible, por tanto, imaginar que en la aldea, constituida por el enclave inmigrante en Curitiba, los jóvenes procuraban, también ellos, desarrollar el gusto por el otro, propiciado, como diría Georg Simmel, por la elevación extremada del sentimiento, dado solamente por el estar junto. Esto no se traducía apenas en el cambio de palabras, generalmente estereotipadas por los rituales. Antes, siendo los jóvenes lo que son y lo que eran, ejercitaban el ocio, los serones, los paseos y las fiestas, lo que era naturalmente acompañado de flirteos. Estos resultaban del desarrollo de la atracción física en función del toque de las manos, del rozar de cuerpos durante los bailes, concerniente a las formas lúdicas y placenteras de las sociabilidades. Relaciones muchas veces seguidas de gestos osados y hasta caricias mutuas, generalmente satisfactorias para dar cuenta de las pulsaciones sexuales de los muchachos y muchachas de la aldea enclave. Tales sentimientos o comportamientos parecen haber sido vividos intensamente, desempeñando un papel importante en el relacionamiento amoroso entre las jóvenes o los jóvenes campesinos europeos y por consiguiente entre los hijos de los inmigrantes. Como no podía dejar de ser, me pauto también en lo que se dice sobre los jóvenes en la actualidad y por tanto acreciento la opinión del sociólogo. Abro comillas, el aprendizaje de la sexualidad no se restringe a aquel de la genitalidad, tampoco al acontecimiento de la primera relación sexual. Se trata de un proceso de experimentación personal y de impregnación por la cultura sexual del grupo que se acelera en la adolescencia y en la juventud.
Cierro comillas. Puedo, por tanto, imaginar una serie de situaciones que se distribuyeron entre los chicos y chicas de esta cohorte. Si había, como es posible imaginar, que haya habido pulsiones sexuales, ellas podrían ser naturalmente canalizadas por juegos eróticos que, si de un lado constituían válvulas de escape para las referidas tensiones, de otro impedían relaciones más íntimas y peligrosas entre el hombre y la mujer solteros. Sin embargo, podía agregarse, ni siempre, una vez que me parece difícil que a veces las libertades sexuales no decayeron para el intercurso. Si las cosas empezaban con algunas experiencias que no llegaban al acto propiamente, es posible también pensarse para los jóvenes luteranos que sería culturalmente poco probable que una primera relación sexual fuera discutida y preparada. Ayer, como hoy, los encuentros sexuales entre adolescentes serían, como dice el sociólogo, fortuitos, inesperados, frutos de la pasión y del descontrol, del amor y de la seducción, y no como actos deliberados. De eso resulta que mismo el recurso al coito interrumpido sería difícil, no solo en función del calor del momento, sino también en función de la propia ignorancia e inexperiencia de los jóvenes. Debo apuntar que la mayoría de las parejas que constituyeron el grupo que estoy analizando durante la segunda mitad del XIX también utilizó la contracepción durante la vida matrimonial. Evidentemente, ahí se coloca la cuestión. Si para la mayoría de las parejas unidas por el matrimonio la contracepción sería impensable, ¿cómo admitirla en las frecuentaciones adolescentes? ¿Por qué entonces sería diferente para Ida y Wilhelm? En primer lugar, es posible pensarse que los padres de la chica y de otros jóvenes de la comunidad inmigrante trajeron en sus varias regiones de origen experiencias diversas de la familia. Del mismo modo, distintas tradiciones y comportamientos relativos al casamiento y la sexualidad, considerando el nivel de urbanización y el de avance del capitalismo, sin mencionar diferencias culturales. Yo me referí antes a pequeños burgueses, pero también había obreros agrícolas y otros trabajadores cuya frecuencia comenzó a crecer a partir de la década de 1870. Mineros y otros profesionales, incluso varias ocupaciones combinando campo y artesanía. Este hecho permitiría otra hilación, asociando varias actividades tradicionales y anunciando algunas raíces de la revolución industrial en Alemania. En otros términos, aunque el viejo régimen fuera gradualmente impactado por una economía de mercado, sobre todo a partir de la década de 1840, aunque así la mayoría de los inmigrantes debe haber llegado a sus hijos junto a una economía moral característicamente tradicional, valores coherentes relativos a la familia, al casamiento y a la reproducción. Presumo, por consiguiente, que la mayoría de ellos fue educada de acuerdo con valores tradicionales recreados en la sociedad de adopción. Como ya he mencionado antes, es probable que prácticas oriundas de una estructura cultural
de larga duración se tengan mantenido en el enclave construido por los inmigrantes. Me vuelvo a Ida. Puedo suponer que la chica, por su precocidad, ya haría parte de un grupo de jóvenes de la comunidad inmigrante que incluía probablemente Willem, su futuro marido. Pautado por el que se hace o que se sabe hoy respecto a las adolescentes, ella podía estar comenzando a entrar en período de la vida en que procesaría una mayor economía delante de la familia en la búsqueda de una nueva identidad. Mismo corriendo el riesgo de ser anacrónico, imagino que, debido a su precocidad biológica, probablemente ganaría más importancia el convivio con sus compañeros más viejos, chicos y chicas. El padre de su hijo tendría 4 o 5 años más que ella. Del mismo modo, tal hecho podría explicar a la búsqueda de relaciones afectivas, de un flirteo o algunos experimentos de naturaleza sexual. En ese sentido, el cuerpo de Ida también era puesto en marcha por maneras particulares de socialización, las cuales seguían las prescripciones de género y del grupo, cargando la simbología de aquel momento histórico y cultural. Haya sido o no el padre de su hijo el primer novio, probablemente lo fue, y basándome nuevamente en los cálculos del demógrafo, no considero probable que la suerte o el infortunio batiese a la puerta de los jóvenes después de unas pocas relaciones sexuales. Si de un lado, toda relación sexual sin cuidados contraceptivos puede resultar en embarazo, de otro es necesario considerar que durante algún tiempo después de la primera regla, el ciclo menstrual es irregular y poco previsible, lo que permitiría pensar en la relativa inmadurez biológica de Ida después de este evento. Pero como sabemos, no fue así. La joven pasó de niña a mujer sin el aprendizaje de la adolescencia, dando la luz precozmente y contrayendo nupcias con Wilhelm en 1879. Sin embargo, mutatis mutandis, había cierta tendencia de matrimonios precoces entre las hermanas de Ida. Me refiero a Auguste y a Marta, casadas con 15 y 16 años respectivamente. De la misma manera, Matilde, que probablemente aún no tenía 17, sin mencionar Emma, que se casó con 18 años, todas con intervalos normales. Las fichas de familia permiten aún constatar que los chicos de su familia se unieron a novias prácticamente adolescentes. El hermano Bernhard tenía 24 años cuando se casó con una joven de 15. Y cuanto a su hermano August, su novia tenía 16 años y él 36. O mejor, 36. A pesar de las características de esta familia, tengo cierta dificultad en imaginar que la posiblemente confusa situación para los padres de Ida. Normalmente, nacer un bebé antes de las nupcias configuraba una cohabitación anterior, como dice.
Tal hipótesis sería difícil de ser imaginada para una chica tan joven, casi o prácticamente preadolescente, y él mismo podría ser imaginado para el caso del joven padre. Lo que me ocurre es que en esa situación la joven o los jóvenes continuaron a vivir con la respectiva familia hasta el matrimonio. En fin, la historia de Ida y de su familia es tan extraordinaria que difícilmente podría ser generalizada. Mesmo tratándose de evidencias muy concretas, fornecidas por los registros parroquiales, se sabe poco respectivo a ello, y tuve que complementar mis comentarios con hipótesis. De todos modos, el tema exige cuidados. En las palabras de Jacques Solé, discernir los novios flagrados por una concepción prenupcial y los otros con intervalos protogenésicos normales supone un grave inconveniente. Comparativamente estoy distinguiendo comportamientos sexuales medios, lo que incurre, como él dice, en una grande ilusión cuantitativista. Aunque no dispense yo la cuantificación, comparto su preocupación. Tal ilusión no da chance en el grupo observado a las 175 posibles variaciones de la sexualidad entre las parejas, o tal vez 44 si considerarmos solamente las concepciones prenupciales. Por tanto, sin mencionar la cuestión cómo los jóvenes procedían para allá del coito interrumpido, que era en resumen el método más utilizado en la época, tal ilusión cuantitativista negligencia las motivaciones de las parejas que aparentemente huyeron de las normas, lo que empobrece el conocimiento de la historia sexual. O sea, no es posible ignorar el hecho de que una frecuencia estadística de concepciones prenupciales tenga un evidente carácter subjetivo. Termino la charla con una expresión muy francesa: hélas. Los historiadores saben la dificultad que es encontrar fuentes para el estudio de la intimidad de las personas, y por lo en cuanto no tengo cómo resolver el problema. Por ahora, solo tuve condiciones de tratar ensaísticamente estas motivaciones, aunque hubiese contenido bastante controvertido, reconozco, para rellenar el texto de esta conferencia. Muchas gracias.